¿Cuántos dicen amén? Pero en esta historia de ser un atleta en el Señor, de estar preparado, de estar ungido, escogido, llamado, hay una historia maravillosa de David y un hombre llamado Goliat, un gigante. Diga conmigo, un gigante. Diga conmigo que será derribado hoy en el nombre de Jesús. Primera de Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Diga conmigo, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. 6 codos es aproximadamente casi 3 metros. Imagínense ese troque que está ahí atrás. Esa era la altura de Goliat. Pero no solamente eso, un paladín es un campeón. Un paladín es aquel hombre que tiene toda autoridad en los asuntos de artes de guerra. Era un experto guerrero, era un perfecto soldado, además de su imponente tamaño que intimidaba. Su altura casi de 6 metros verdaderamente impresionaba. Su cuota de malla pesaba más de 100 libras y la punta de su lanza pesaba 7 kilogramos. No solamente que era un experto en artes de guerra, sino que también estaba muy bien dotado, muy bien armado, muy bien preparado. Dice que salió de los filisteos. Y en el capítulo 17 de Primera de Samuel, verso 8, dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo, diga conmigo, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué hicieron? Se turbaron y tuvieron no miedo, gran miedo. El problema de Saúl, ¿cuál fue? No solamente lo vio al gigante, se intimidó, sino que al escucharlo tuvo gran miedo. El problema de escuchar a gente negativa, el problema de escuchar a gente que amenaza, el problema de escuchar a gente que lo único que sale de su boca es todo lo malo y todo lo negativo. Tan peor que los noticieros. ¿Sabe, iglesia? No se extrañe por las cosas que están pasando en el mundo. No se extrañe. Lo que estamos viendo, se avecina una tercera guerra mundial. Países están en decadencia, gente muere. Todo eso está en la Biblia. Nación contra nación. Dijo Jesús: yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra. Porque la guerra que Jesús trae es el desorden humano que se alborota para traer el orden de Dios. No puede Dios establecer su reino sobre un reino humano. Tiene que desaparecer un reino humano para que Dios pueda establecer su reino sin ningún problema. No se extrañe por lo que sucede. La Biblia dice: caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu izquierda, mas a ti nada te pasará. Nada. Esas son buenas noticias, ¿sí o no? Son buenas noticias. Porque hay una verdad versus una realidad. ¿Cuál es la realidad? El mundo está en guerra, el mundo se está acabando. Es una realidad, pero no es mi verdad. No es mi verdad. Mi verdad es que la Biblia dice que a mí nada me va a pasar, que más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo, que es el poderoso de batalla, que Él es quien me defiende, quien me guarda, quien me protege y quien me provee. Gracias por su entusiasmo. Oyendo Saúl tuvo gran miedo. Mientras esto ocurría, dice la Biblia que por 40 días Goliat salía
Y estaba de aquel lado el ejército de Saúl, el ejército de Israel, y de este lado estaban los filisteos, y salía aquel gigante que intimidaba, que ese gigante nada más abría la boca y la gente temblaba, y por 40 días le decía: denme un hombre que pelee conmigo, que alguien se atreva, y todos ahí mirando a ese gigante temblando de miedo. Y David estaba cuidando las ovejas. Y David, entonces el padre lo llama y le dice: mi hijo, vaya a llevarle comida a sus hermanos que están allá como soldados en el ejército de Saúl, peleando por Israel. ¿Y sabe lo que hizo David? Fue obediente, obediente a la voz de su padre. Él pudo haberle dicho a su padre: no, pero manda a otro, o que se mueran de hambre, a mí que me importa, que él los manda a irse a la guerra. Pero David fue. La obediencia te introduce en el tiempo oportuno para su cumplimiento en tu vida. Por ser obediente, David fue a llevarle la comida a sus hermanos. Cuando llega al campamento, y dice la Biblia, usted lo puede leer ahí luego, dice que le dejó la comida a uno de los guardias para que se la llevaran a sus hermanos, porque entró en una conversación de algo que él estaba escuchando que le llamó la atención. Y se paró David a escuchar. Dice en el verso 25 del capítulo 17: y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Hablando de Goliat. Él se adelanta para provocar a Israel, pero al que le venciere, y aquí está la parte clave que a David le gustó mucho: al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará y eximirá de tributos a la casa de su padre de Israel. David hizo: ¿cómo? David no escuchó la grande riqueza ni la exoneración de los impuestos. David escuchó: la hija del rey. ¿Cómo? Entonces habló David, se metió en la conversación el fresco. Habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciera a este filisteo y quitarle al pueblo de Israel? Como queriendo decir: repíteme lo que dijiste, que no escuché bien. ¿Qué es lo que le va a dar a qué? Y sacó el pecho. ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Cuál es escuadrón? Era el solo. Era el solo que estaba ahí alardeando. Pero se motivó, prestó su oído a algo que lo motivó. Prestó su oído a algo que le interesó, que le llamó la atención, pero sobre todo la ofensa que estaba haciendo este filisteo al Dios viviente. En el verso 31 del capítulo 17 dice entonces que fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, mire lo que le dijo David. Llegó donde el suegro. David llegó donde el suegro y le dijo: rey, no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo, tu nuero, irá y peleará con ese filisteo. Y dijo Saúl a David: mira, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Dicen por ahí un viejo adagio que el que se acuesta con muchacho, ya se sabe la segunda parte. Le dijo, lo insultó, lo ofendió, lo menospreció. Y era algo de lo cual él estaba acostumbrado, porque David era el menor de sus hermanos. Era rechazado por todos sus hermanos y además de eso por su padre. Porque cuando fueron a ungirlo como rey, no estaba David ahí y él no lo tomó en cuenta como su hijo. Y cuando el profeta le pregunta a Isaías por su hijo, sí, ahora que me acuerdo tengo uno, el menor, el menospreciado. Está cuidando las ovejas. Era un trabajo denigrante, cuidar las ovejas. Pero entonces, después que David le dijo: tú eres un muchacho, y de paso le intenta meter miedo, diciéndole: y él, refiriéndose a Goliat, un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl:
tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. No se quedó con esa. Le dijo a Saúl: oye bien, tú no me conoces, tú no sabes de dónde yo vengo. Y estaba la hija de Saúl por allá atrás, y David hacía así. Yo he matado leones y he matado osos por cualquier ovejita que ni sabe quién soy yo. Por tu hija hago más. Hago más. Y añadió David: Jehová, la clave. Jehová. No era él, no era su habilidad, no era el entrenamiento que había tenido con los leones y los osos. Jehová. Dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Si Dios te libró en el pasado, también lo hará en el presente. Si Dios te libró en el pasado, también lo hará ahora. No importa cuántas veces hayas fracasado, mientras más veces fracases, más cerca estás de obtener la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y dijo Saúl a David: mi hijo, ve, y Jehová esté contigo. No necesitaba más nada, que Jehová esté contigo. Y Saúl entonces vistió a David con sus ropas, escuche bien, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Imagínense, nunca en su vida David se había puesto una armadura. Y dijo Saúl: bueno, si este muchacho va a pelear, por lo menos no provoquemos que muera tan rápido. Vamos a ponerle mi armadura. Póngale mi armadura, póngale mi casco, póngale mi pechera, denle mi espada, póngale mis botas. Y David comenzó a caminar. Me imagino que todo incómodo. Nunca había usado una espada, nunca había tenido un casco. ¿Y sabe lo que dijo David? Cuando comenzó a andar y echó a prueba, dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, las tiró y tomó su cayado en su mano. ¿Sabes cuántas armaduras la gente nos quiere poner? ¿Sabes cuántas armaduras la gente quiere que usted y yo tengamos? Tú deberías ser de esta manera, tú deberías cambiar, tú deberías manejarte de esta manera, tú deberías ser así o asado, de esta manera o de aquella. La gente se empeña en colocarnos armaduras que no nos pertenecen y de la cual no podemos andar ni podemos caminar. Lo mismo le sucedió a David. Saúl pensó que con su armadura David podía ganar la batalla, pero estaba equivocado. Esa era la armadura de Saúl, la de David era otra. David se quitó y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo. Diga conmigo: 5 piedras. Los mayores de 30 años saben qué se hacían con esas piedras en el río. Se iba al río y cogía una piedra de esas lisas y las tiraba, y la piedra en el río comenzábamos a hacer competencia. Yo recuerdo cuando hacíamos competencia, a ver quién arrojaba la piedra más lejos y la que más saltaba. David era un experto en ese juego. Era un experto. Tomó 5 piedras del riachuelo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano. No era una moto Honda, era un tirapiedra que le dicen acá. Tomó su tirapiedra en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero iba delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, es decir, lo menospreció, porque era ¿qué? Y añadió: y rubio y de hermoso parecer.
¿Dónde está Lucas? Por ahí. Y le dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: ¡ja, ja! Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Oh my God. Te metiste con Dios y Dios nunca pierde. Te metiste con Dios, Goliat. No hay gigante que pueda vencerte. No hay gigante que pueda ganarte. No hay gigante que pueda atemorizarte, porque Jehová de los ejércitos está contigo y pelea por ti. ¿Cuántos dicen amén? Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le dijo: Jehová te entregará hoy, no mañana, no la semana que viene. Ya conmigo, hoy. Hoy ese gigante es derribado. Hoy ese gigante que te atemorizaba es destruido en el nombre poderoso de Jesús. Hoy en mi mano serás entregado y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza. Era asesino David. Y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos. Ya no era con Goliat, le estaba hablando a los filisteos. Y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. La cosa cambió ahora. ¿Cómo estaban antes el ejército de Israel? Temblando de miedo. Estaban temblando. Pero David se encontró con un chiquitico que parecía que tenía espíritu ardiente. Y le decía: te voy a cortar la cabeza. Y a todos los filisteos me los voy a tragar y los voy a escupir. Y dice: y sabrá toda esta congregación. Se volteó a mirar a los de Israel, a su ejército. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en vuestras manos. Le predicó al ejército de Israel. Le predicó. Y dijo: no es con espada que se pelea esta batalla. Sabrán que Jehová es quien pelea por nosotros. Hay momentos en la vida que me ha entrado ese espíritu de David, de querer cortarle la cabeza a alguien. Yo sé que no soy el único, ¿verdad? La última vez que me sucedió eso, hace algún tiempo, me senté y comencé a planificar cómo era que le iba a decir a esa persona que quería yo cortarle la cabeza. Soy humano. Querer no es lo mismo que hacer. Comencé a orar, fíjese. Comencé a orar. Y Dios me habló en ese momento. Dios me dijo: hijo, cuando te llevo al campo de batalla, no es para que tú pelees, es para que me veas a mí pelear por ti. No creas que porque estás en el campo de batalla tienes que pelear. Ese que estás en primera fila para ver a Dios pelear por tu vida y darte la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Me imagino que David era más rápido, más audaz. Primero no tenía la armadura, no tenía todo ese peso que tenía Goliat. No era tan grande, no pesaba tanto como Goliat. Era más ágil, más rápido y más veloz. Son las cosas que la gente no sabe. La gente ve un gigante. ¡Ay, el gigante! Pero no te das cuenta que tú tienes habilidades más poderosas que el gigante.
La velocidad, la rapidez, la agilidad, eso lo tenía David. Corrió a la línea de batalla y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con su honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo. ¿Y qué sucedió? Ya estaba muerto, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella ¿qué? Lo que había declarado David con su boca. Le dijo: te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, se acordaron lo que David había dicho. David había dicho: te voy a matar, te voy a cortar la cabeza y después voy a ir por los filisteos. Después voy a ir por los filisteos y le voy a dar sus cuerpos a las aves del cielo y a las bestias del campo. Cuando el ejército del filisteo vieron que la parte A de la profecía de David se había cumplido, cuando cayó Goliat y le cortó la cabeza, dice que huyeron, levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta ahí sí cogieron fuerza los de Israel. Ahí sí, porque no había nadie que los motivara. ¿Por qué? Muchas veces nos colocamos debajo de las decisiones de los demás. Muchas veces nos colocamos debajo de las decisiones de otros. No somos responsables de las decisiones de los demás. Saúl, cuando se intimidó con Goliat, tuvo gran temor, tuvo mucho miedo, y eso lo contagió al ejército. Y todo el ejército dijo: bueno, si el rey tiene miedo, ¿qué será de nosotros? Pero cuando vieron a un joven, un muchacho, que le dijo a Goliat: te voy a matar porque yo vengo en el nombre de Jehová, te voy a cortar la cabeza y después a los filisteos uno por uno. El ejército de Israel, al ver eso, se motivaron, comenzaron a gritar, y los filisteos se atemorizaron, salieron corriendo, y los de Israel fueron detrás gritando, detrás de los filisteos. Y dice que cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarraín hasta Gad y Ecrón. Y el verso 53: y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon ¿qué? ¿Sabe lo que le dijo David a Goliat? ¡Ey, gigante! Eres tan grande que no voy a fallar. Eres tan grande que no voy a fallar. Te voy a matar y voy a cortar tu cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero el filisteo gritaba: denme un hombre que pelee conmigo. Y Dios le dio uno que iba en nombre del Señor. Hoy será derribado ese gigante que te atemorizaba. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe algo? La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Déjame decirte algo: así mismo estaba Goliat frente a todo el ejército de Israel como un león rugiente. La Biblia dice como león, no que era un león, era como un león. El león que ruge no es el que ataca, sino el que espanta la presa para que la leona la case. Y la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente. Tener la apariencia de poder no es tener el poder. David estaba viendo a un hombre gigante que tenía la apariencia de poder, pero David sabía que con él estaba el Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, aplauda su gloria, aplauda su gloria, aplauda su gloria. Es por eso que no podemos oír las voces asesinas, las voces de los incrédulos, las voces de los que desconfían. ¿Sabes qué? El incrédulo conoce la palabra, pero no la pone en práctica. El incrédulo siempre resalta las circunstancias malas. El incrédulo es dominado por el temor, no por la fe. Por eso Saúl solo estaba viendo lo humano. Saúl no estaba viendo lo que David veía en lo espiritual. Saúl solo veía lo que la lógica le hacía entender. Pero David sabía que había un poder más grande, que era el poder del Todopoderoso, del Todopoderoso, del Todopoderoso. Di conmigo: todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Di conmigo: hoy es derribado el gigante que me atemorizaba. ¿Sabes algo? David tomó 5 piedras. 5 piedras. Cada piedra tiene un significado. La primera piedra es la piedra del valor. David no tenía miedo para enfrentarse con el gigante. David no tenía temor. David dijo: yo tengo el valor, porque cuando Dios le dice a Josué: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, David tenía la piedra del valor. La segunda piedra es la piedra de la seguridad. David tenía seguridad de lo que él estaba diciendo se iba a cumplir. Muchas veces lo que nos pasa es que lo que confesamos con nuestra boca no lo estamos creyendo en nuestro corazón, y es ahí donde no tenemos la seguridad si Dios va a obrar o no va a obrar, porque depende de lo que tú creas, depende de la seguridad que tú tengas. La tercera piedra es la piedra de la preparación. David no se fue con la armadura de Saúl. David sabía que él tenía su armadura, que eran 5 piedras, que era siempre su bastón, lo que él usaba para espantar a los osos y leones. Ya David estaba preparado, ya David sabía lo que tenía que hacer. David sabía cómo debía derribar a ese gigante. La cuarta piedra, la piedra de la confianza. Muchos de nosotros no confiamos en el poder de Dios. Muchos de nosotros no confiamos en las promesas que Dios nos ha dado. Pero David le dijo a Goliat: ¿sabes qué? Tú te equivocaste. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero déjame decirte que yo confío en uno que es el que viene conmigo, Jehová de los ejércitos, el que nunca ha perdido una batalla, el que nunca ha perdido una guerra. La última piedra es la piedra de la victoria. Dios le dijo al ejército de Israel: esta pelea no se va a ganar con espada, esta pelea es de Dios. Y cuando tú entiendes que de Dios es la pelea, entonces vas a obtener la victoria. El caballo se alista para la batalla, pero de Jehová. Di conmigo: de Jehová. Di conmigo: de Jehová es la victoria.